Valencia siempre ha tenido un ritmo especial, un pulso que late con cada festividad. En el aire flotaba el aroma a paella, mientras las calles vibraban con las risas y los gritos de los niños en las fallas. Sin embargo, en mi hogar, la música se había apagado. Las conversaciones se habían vuelto monótonas, casi mecánicas. La falta de comunicación me envolvía como una niebla densa, impidiendo que pudiera ver más allá de la rutina diaria. Esa mañana, mientras me preparaba para salir al mercado, recordé cómo solíamos reír juntos en tiempos pasados. Las pequeñas cosas que antes nos unían parecían haberse desvanecido en el aire pesado de la indiferencia. A menudo me preguntaba si él también sentía esa desconexión, o si simplemente estaba demasiado ocupado con su trabajo para notarlo. Al salir a la calle, el bullicio del mercado me recibió como un abrazo cálido. El sonido de las voces y el crujir de las bolsas llenaban el ambiente. Mientras caminaba entre los puestos coloridos, mis pensamientos vagaban hacia lo que había sido mi vida antes de esta monotonía. En medio de esa reflexión, me encontré con un viejo amigo, el mejor amigo de mi esposo. Su sonrisa era familiar y reconfortante, evocaba recuerdos de risas compartidas y momentos despreocupados. «¿Cuánto tiempo sin verte?», exclamó al verme. «¿Cómo has estado?». La conversación fluyó con naturalidad, como si nunca hubiéramos estado distanciados por años. Hablamos sobre trivialidades, pero había algo en su mirada que despertó una chispa olvidada en mí. Recordé aquellos días en los que éramos jóvenes e inseparables. La vida parecía más vibrante entonces. A veces pienso que deberíamos revivir esos momentos, dijo él con una sonrisa pícara. La vida es demasiado corta para dejarla pasar sin disfrutarla. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco lejano. Era cierto, había dejado que la rutina ahogara mi deseo por vivir plenamente. Mientras hablábamos sobre nuestras vidas actuales, noté cómo su mirada se detenía en mí, como si intentara leer lo que había detrás de mi fachada tranquila. ¿Y tú? ¿Qué has hecho últimamente?, pregunté para desviar la atención hacia él. He estado pensando mucho sobre cómo aprovechar cada instante, respondió. A veces creo que nos olvidamos de lo importante, disfrutar del momento presente. Me sentí intrigada por su perspectiva. Era refrescante escuchar a alguien hablar así en medio del ruido cotidiano y la rutina aplastante que me rodeaba. Con cada encuentro casual posterior, nuestras conversaciones se volvían más profundas y significativas. Empecé a sentirme viva nuevamente, sus palabras eran un bálsamo para mis heridas emocionales ocultas bajo capas de complacencia y resignación. Sin embargo, también surgía una sombra dentro de mí, la culpa por traicionar a quien compartía mi vida. Una tarde decidí invitarlo a tomar café en una cafetería tranquila cerca del centro histórico. El lugar estaba lleno del aroma a café recién hecho y pasteles recién horneados, era un refugio perfecto para nuestras charlas sinceras. Mientras hablábamos sobre nuestros sueños y anhelos olvidados, una risa compartida iluminó el ambiente entre nosotros. Era como si estuviéramos creando nuestro propio mundo alejado del bullicio exterior, allí no existían las responsabilidades ni las expectativas impuestas por otros. Sin embargo, cada vez que nuestras miradas se encontraban durante esos momentos íntimos, una sensación extraña me atravesaba, una mezcla entre emoción y culpa abrumadora por lo que estaba empezando a sentir hacia él. Un día cualquiera, mientras discutíamos sobre cómo nos habíamos perdido a nosotros mismos en la búsqueda del éxito y la estabilidad, nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa cubierta de azulejos brillantes. Ese roce encendió algo dentro de mí, era un recordatorio visceral de lo que significaba estar viva. A pesar del miedo creciente a cruzar líneas invisibles entre nosotros, no podía evitar sentirme atraída por su forma de ver la vida y su capacidad para hacerme reír cuando más lo necesitaba. La conexión emocional crecía silenciosamente entre nosotros mientras yo trataba de ignorar los ecos de culpa resonando en mi mente. Las semanas pasaron rápidamente, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y profundos. Cada vez que nos veíamos era como abrir una puerta hacia un mundo nuevo lleno de posibilidades emocionantes pero aterradoras al mismo tiempo. Una tarde después del trabajo decidí aceptar su invitación para dar un paseo por el parque junto al Turia,
el sol comenzaba a esconderse detrás del horizonte pintando el cielo con tonos anaranjados vivos mientras caminábamos despacio entre los árboles frondosos. El silencio fue interrumpido solo por el canto lejano de los pájaros y nuestras risas suaves mientras compartíamos historias antiguas llenas de nostalgia y anhelos perdidos. De repente él se detuvo frente a mí con una expresión seria pero suave en su rostro. A veces siento que hay algo más entre nosotros, dijo suavemente. Algo digno de explorar. Mis latidos se aceleraron ante sus palabras, sabía que estaba cruzando límites peligrosos pero no podía evitarlo. No quería evitarlo. Justo cuando iba a responderle algo relacionado con esa conexión inexplicable entre nosotros, ocurrió algo inesperado, sus labios encontraron los míos en un momento cargado de vulnerabilidad e incertidumbre. La confusión inundó mis pensamientos mientras me alejaba lentamente tras ese beso robado lleno tanto deseo como miedo al mismo tiempo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente quería seguir este camino lleno de sombras y secretos? A medida que regresé a casa esa noche sintiendo aún la calidez del momento compartido resonando dentro mío, comprendí que ya no podía ignorar mis sentimientos ni seguir viviendo atrapada dentro del silencio opresor del matrimonio insatisfactorio donde todo parecía perdido. Regresé a casa con el corazón latiendo desbocado, la imagen de aquel beso aún grabada en mi mente. La noche se había convertido en un laberinto de emociones contradictorias. ¿Qué significaba eso? ¿Era un simple desliz o algo más profundo? La culpa me envolvía como una niebla espesa, pero había algo en mí que también se sentía viva por primera vez en años. La rutina diaria continuaba, pero cada momento se sentía diferente. El aroma del café recién hecho se entremezclaba con la paella que cocinaba mi esposo, mientras él hablaba sobre su día. No podía evitar comparar su voz monótona con la risa contagiosa del amigo. Era como si dos mundos chocaran dentro de mí, el de la estabilidad y el de la emoción. ¿Te gustaría salir a cenar este fin de semana?, preguntó mi esposo, interrumpiendo mis pensamientos. Su mirada era amable pero también distante. Acepté sin pensar, sintiendo como la culpa se intensificaba al imaginarme en una mesa con él, cuando mi mente divagaba hacia otro lugar. Esa noche, tras una cena silenciosa y una conversación superficial, decidí que debía encontrarme nuevamente con el amigo. Necesitaba entender lo que estaba sucediendo dentro de mí. Así fue como al día siguiente busqué una excusa para verlo. Una reunión casual para tomar un café sonó perfecta. El encuentro tuvo lugar en una pequeña cafetería del centro de Valencia, donde las luces amarillas iluminaban las mesas y el aroma a café fresco llenaba el aire. Al llegar, lo encontré esperando con una sonrisa que parecía iluminar todo a su alrededor. Me senté frente a él y comenzamos a charlar sobre trivialidades, pero había un subtexto palpable entre nosotros. Me alegra verte, dijo mientras jugueteaba con su taza. A veces es bueno desconectar. Sí, respondí sin poder evitar sonreírle. La rutina puede ser abrumadora. La conversación fluyó naturalmente y antes de darme cuenta, estábamos hablando sobre sueños perdidos y anhelos ocultos. Cada palabra parecía abrir más puertas dentro de mí, cada risa resonaba como un eco familiar que había olvidado. ¿Te imaginas lo que sería vivir sin ataduras?, preguntó él con un brillo travieso en los ojos. Es fácil decirlo, contesté con cierta reticencia. Pero hay responsabilidades. Responsabilidades que pueden ser liberadas, replicó él suavemente como si supiera exactamente cómo tocar las cuerdas sensibles de mi alma. La charla se tornó más profunda, la conexión crecía entre nosotros como un fuego incontrolable. En un momento de vulnerabilidad compartida, nos encontramos mirándonos fijamente. La tensión era palpable, el mundo exterior se desvaneció y solo existíamos nosotros dos. Fue entonces cuando nos besamos. Un instante robado que desafió toda lógica y razón, un beso lleno de promesas no dichas y deseos reprimidos. Me aparté rápidamente aterrorizada por lo que acababa de suceder. Lo siento, no debí, murmuré mientras me alejaba ligeramente. No hay nada que lamentar, dijo él suavemente acercándose nuevamente a mí. A veces necesitamos sentirnos vivos. Regresé a casa después del encuentro sintiéndome dividida entre dos mundos,
Uno donde todo era predecible y seguro, otro donde las posibilidades eran infinitas pero aterradoras. Esa noche no pude dormir, mi mente giraba en torno a lo sucedido y a la decisión que debía tomar. Los días siguientes fueron una mezcla confusa de ansiedad y emoción prohibida. Cada vez que veía a mi esposo me sentía atrapada en una red invisible, sus palabras eran dulces pero vacías para mí ahora. Mi mente divagaba hacia aquel beso robado cada vez más frecuentemente, era como si hubiera despertado algo dentro de mí que no podía ignorar. Las reuniones con el amigo se volvieron más frecuentes bajo pretextos inocentes, almuerzos para discutir trabajo o cafés para hablar sobre proyectos creativos. Cada encuentro era un juego peligroso donde ambos sabíamos lo que realmente estaba ocurriendo entre nosotros pero nunca lo decíamos abiertamente. Una tarde soleada decidimos dar un paseo por el centro histórico de Valencia después de nuestra habitual charla en la cafetería. Las calles estaban llenas de turistas disfrutando del ambiente vibrante, los aromas de paella flotaban por doquier mientras pasábamos junto a los puestos callejeros decorados coloridamente. ¿Te imaginas estar aquí sin preocuparte por nada?, preguntó él mientras observábamos a la gente pasar. Sería liberador, respondí casi sin pensar, sintiendo como mis palabras resonaban con anhelos ocultos. Él me miró intensamente antes de tomar mi mano suavemente entre las suyas. Ese gesto simple encendió otra chispa dentro mío, recordándome cuánto había estado buscando esa conexión humana auténtica durante tanto tiempo. En ese instante comprendí cuán lejos estaba dispuesta a llegar por experimentar esos momentos fugaces de felicidad genuina aunque fueran efímeros e inciertos. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa sentía la carga del secreto aplastándome más fuerte, no podía seguir viviendo así sin enfrentar lo inevitable. Debía tomar una decisión sobre qué camino seguir o quedarme atrapada para siempre entre sombras y secretos. La vida continuó su curso habitual mientras luchaba internamente con mis emociones encontradas. Los días pasaban lentos pero intensos mientras intentaba equilibrar las expectativas externas con mis deseos internos cada vez más confusos e incontrolables. Una tarde decidí hablar con mi esposo sobre nuestras rutinas monótonas. Necesitábamos encontrar alguna forma de reconectar o arriesgarme a perderlo todo al seguir adelante por otro camino incierto lleno de sombras persistentes. Las semanas siguientes se convirtieron en una danza entre la culpa y la euforia. Cada encuentro con el amigo llenaba mis días de una energía que había estado ausente durante años. Sin embargo, cada sonrisa compartida y cada mirada profunda traían consigo un peso creciente, como si un hilo invisible me atara a un abismo que no sabía cómo evitar. Una tarde, mientras paseábamos por las calles de Valencia, el aire estaba impregnado del aroma a paella que salía de los restaurantes cercanos. La ciudad vibraba con la anticipación de las fallas, pero yo solo podía pensar en lo que dejaba atrás. Las risas de los niños, el bullicio de la gente y el colorido de las decoraciones parecían burlarse de mi confusión interna. ¿Te gustaría ir a ver las fallas este año?, preguntó él, rompiendo el silencio que había caído entre nosotros. Su voz era suave, casi como un susurro en medio del jaleo. No sé, respondí sintiendo como mi corazón latía más rápido ante la idea. No creo que sea buena idea. ¿Por qué no? Solo sería un poco de diversión, insistió con una sonrisa que iluminaba su rostro. Nadie tiene por qué saberlo. La idea parecía tentadora, pero también aterradora. La posibilidad de ser vista junto a él me llenaba de ansiedad, sin embargo, al mismo tiempo, algo dentro de mí anhelaba esa conexión. La vida había sido tan predecible durante tanto tiempo que cualquier chispa parecía valer la pena. Esa noche volví a casa con una mezcla de emociones. El hogar estaba tranquilo, mi esposo ya se había retirado a dormir. Me senté en la cocina, rodeada por el silencio familiar, y reflexioné sobre lo que estaba sucediendo en mi vida. ¿Qué me había llevado hasta aquí? ¿Era realmente esto lo que quería? El día siguiente llegó sin aviso y con él una nueva oportunidad para encontrarme con él. En una pequeña cafetería del centro nos encontramos nuevamente, el ambiente era cálido y acogedor, pero yo sentía un frío interno que no podía ignorar. ¿Y si simplemente dejáramos todo atrás por un momento? Solo tú y yo, sugirió mientras jugaba nerviosamente con su taza. No puedo hacer eso, respondí con firmeza aunque mis dudas empezaban a aflorar. Solo piénsalo, insistió.
A veces es necesario escapar para ver las cosas desde otra perspectiva. La conversación fluyó entre risas y miradas intensas, cada palabra parecía acercarnos más al borde del abismo emocional en el que estábamos parados. En ese instante comprendí que no solo buscaba emociones perdidas, también deseaba ser vista y valorada nuevamente. Nuestros labios se encontraron por primera vez en un momento de vulnerabilidad compartida. Fue un instante robado al tiempo y al espacio, el mundo exterior se desvaneció mientras me dejaba llevar por esa conexión inesperada. Al separarnos, la realidad golpeó como un rayo. ¿Qué acabábamos de hacer? La confusión invadió mis pensamientos mientras intentaba procesar la intensidad del beso y lo que significaría para mi vida diaria. Esto no puede seguir así, murmuré casi para mí misma. Él sonrió con complicidad, pero su mirada tenía un brillo diferente, algo en ella me hizo cuestionar sus verdaderas intenciones. No te preocupes, dijo suavemente. Solo disfruta del momento. A medida que pasaban los días, nuestra relación se tornó más intensa, cada encuentro era una mezcla explosiva de emociones reprimidas y deseos ocultos. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa sentía como la ansiedad crecía dentro de mí como una tormenta inminente. El secreto se convirtió en una carga pesada sobre mis hombros, la culpa me seguía como una sombra persistente incluso cuando sonreía ante los demás. Las noches eran especialmente difíciles, mientras mi esposo dormía a mi lado, yo me encontraba despierta pensando en lo prohibido. Un día decidí enfrentar mis sentimientos y hablé con él sobre nuestras expectativas mutuas al respecto. No puedo seguir así sin saber qué quieres realmente. La franqueza fue liberadora pero también aterradora. Lo único que quiero es verte feliz, respondió él sin dudarlo ni un segundo. Sus palabras parecían sinceras pero algo en su tono despertó mis instintos protectores. ¿Era realmente eso lo que deseaba o había algo más detrás de su fachada amable? Comencé a cuestionar si estaba siendo manipulada sutilmente para satisfacer sus propias necesidades emocionales. La confusión se intensificó cuando llegó el día en que decidimos pasar juntos unas horas lejos del bullicio cotidiano. Elegimos un hotel discreto donde nadie nos conociera ni nos juzgara por nuestras decisiones erradas. Pasamos la noche juntos allí, sumergidos en conversaciones profundas sobre nuestras vidas pasadas y sueños olvidados. Sin embargo, al salir del hotel al día siguiente sentí como la realidad comenzaba a cerrarse sobre mí como una trampa mortal. Cada paso hacia casa era más pesado debido al secreto creciente entre nosotros y el dolor inminente por mantenerlo oculto. Mi mente luchaba contra mis deseos. ¿Cómo podía querer algo tan prohibido mientras aún estaba atada a otra persona? La angustia crecía mientras recordaba momentos felices compartidos con mi esposo y todas las promesas hechas hace años. La presión aumentó cuando empecé a notar cambios sutiles en su comportamiento, miradas furtivas hacia mí cuando pensaba que no lo veía o preguntas inesperadas sobre dónde había estado durante ciertas horas del día. Su intuición parecía agudizarse justo cuando yo comenzaba a perderme en esta nueva vida secreta llena de sombras inquietantes. Los días siguieron fluyendo entre risas forzadas e incertidumbres crecientes hasta llegar al punto culminante donde finalmente tuve que tomar una decisión sobre qué camino seguir: quedarme atrapada entre dos mundos o arriesgarme a perderlo todo por alguien cuya verdadera intención aún permanecía oculta tras sonrisas encantadoras. Enfrentar esa realidad nunca fue fácil. Siempre había sido más cómoda quedándome callada ante situaciones incómodas o dolorosas. Pero ahora todo estaba cambiando rápidamente alrededor mío sin poder detenerlo ni controlarlo adecuadamente. El dilema continuó desgastándome hasta llegar al momento crucial donde tendría que decidir si seguir adelante o dar marcha atrás antes de perderme completamente en esta maraña emocional creada por alguien cuyo interés real empezaba a parecerse más a manipulación disfrazada bajo promesas vacías. Las luces parpadeantes del festival comenzaron a iluminar Valencia cuando finalmente tomé aire profundo antes de enfrentarme cara a cara con lo inevitable. El bullicio del festival se intensificaba a medida que las luces danzaban en el cielo, reflejando la confusión que llevaba dentro. El aroma de la paella flotaba en el aire, evocando recuerdos de momentos felices que parecían lejanos. Caminé por las calles llenas de gente sintiendo que cada risa a mi alrededor contrastaba con mi creciente desesperación. La presión de mantener el secreto se volvía más pesada con cada paso. La idea de buscar una escapatoria temporal del dolor me invadió.
La noche anterior había sido un torbellino de emociones. Aquel encuentro en el hotel había ofrecido un refugio momentáneo, pero también había intensificado mis dudas sobre lo que realmente quería. Pasamos la noche juntos y, aunque había una chispa innegable entre nosotros, la culpa se arrastraba como una sombra oscura. Mientras me perdía en mis pensamientos, decidí acercarme a la cafetería donde solíamos encontrarnos. Era un lugar tranquilo con mesas al aire libre y el murmullo suave de conversaciones ajenas. Pedí un café y traté de calmar mis nervios, pero la ansiedad por mi lealtad comenzó a consumir cada sorbo. La culpa se manifestaba en forma de preguntas inquietantes. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era posible traicionar a alguien que había compartido tantos años conmigo? La imagen de mi esposo cruzó por mi mente y supe que no podía evitarlo por más tiempo. La conexión emocional que había encontrado era abrumadora, pero ¿a qué costo? Al mirar hacia la calle, lo vi acercarse. Su sonrisa era deslumbrante y me hizo olvidar momentáneamente mis conflictos internos. Se sentó frente a mí y comenzamos a hablar sobre trivialidades, pero cada palabra parecía cargada de significados ocultos. En ese momento me di cuenta de cómo sus palabras podían ser tanto un consuelo como una trampa. ¿No sientes que hay algo más allá?, preguntó con una mirada intensa. Su tono era suave pero persuasivo, como si supiera exactamente cómo jugar con mis emociones. ¿A qué te refieres?, respondí sin poder evitar la curiosidad. Las emociones son poderosas, continuó. A veces nos aferramos tanto al deber que olvidamos vivir realmente. Sus palabras resonaban en mí como un eco lejano. La conversación se tornó más profunda y no pude evitar cuestionar mis propios deseos. La idea de liberarme del peso del matrimonio comenzó a parecerme atractiva, sin embargo, el dilema moral seguía presente. A medida que avanzaba la tarde y las luces del festival brillaban más intensamente, decidí dar un paso atrás para reflexionar sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Pero él no estaba dispuesto a dejarme ir tan fácilmente. Te entiendo, dijo mientras acariciaba suavemente mi mano sobre la mesa. No tienes por qué sentirte sola en esto. Sus ojos reflejaban una mezcla de comprensión y deseo que me hizo temblar internamente. El tiempo pasó volando mientras discutíamos sobre nuestras vidas y sueños perdidos. Cada palabra suya parecía diseñada para abrir viejas heridas en mí, heridas que creía cerradas pero que ahora parecían sangrar nuevamente. Finalmente, cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de los edificios, sentí una necesidad abrumadora por escapar juntos, aunque solo fuera por unas horas más. ¿Te gustaría dar un paseo?, le propuse casi sin pensarlo. Asintió con entusiasmo y nos levantamos para salir del café. Las calles estaban llenas de vida, los fuegos artificiales comenzaban a estallar en el cielo nocturno mientras caminábamos juntos entre risas y música festiva. A medida que avanzábamos hacia el centro de Valencia, la atmósfera vibrante me envolvía como un abrazo cálido. No podía evitar sentirme viva nuevamente después de tanto tiempo sintiéndome atrapada en una rutina monótona. Sin embargo, cada rayo de felicidad venía acompañado por el peso del secreto que llevábamos entre nosotros. La presión aumentaba dentro de mí, sabía que esta conexión era peligrosa pero irresistible al mismo tiempo. Después de caminar durante un rato, llegamos a un pequeño hotel discreto cerca del centro histórico. Sin pensarlo dos veces entré con él, las luces parpadeantes desde afuera creaban sombras danzantes en nuestras caras mientras cruzábamos el umbral hacia lo desconocido. Al estar allí dentro todo parecía suceder rápidamente, las miradas cómplices se transformaron en caricias suaves y promesas silenciosas compartidas bajo aquel techo ajeno al mundo exterior. En ese instante fugaz sentí cómo caían las barreras construidas durante años, era como si todo lo prohibido finalmente tuviera cabida en nuestra realidad compartida. Pasamos la noche juntos allí, fue un refugio temporal donde los problemas parecían desvanecerse momentáneamente ante nuestras miradas entrelazadas y risas suaves al compás del murmullo lejano del festival afuera. Sin embargo, al despertar al día siguiente con los primeros rayos del sol filtrándose por las cortinas pesadas del hotel, sentí esa punzada aguda nuevamente. ¿Qué habíamos hecho? ¿Dónde quedaba mi lealtad? Las preguntas regresaron como fantasmas inquietos dispuestos a atormentarme hasta encontrar respuestas claras.
Mientras me vestía apresuradamente para salir antes de ser descubiertos por alguna mirada indiscreta, o algún conocido casualmente paseando por aquellas calles llenas de vida festiva, mi mente luchaba contra el caos emocional, estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de promesas vacías y otro repleto de responsabilidades ineludibles. Al salir del hotel sentí como la brisa fresca acariciaba mi piel mientras caminábamos hacia la salida. Cada paso parecía marcar una línea divisoria entre lo correcto e incorrecto. Aquel momento fugaz podría tener repercusiones inesperadas. Sin embargo, no podía ignorar esa chispa encendida dentro mío ni tampoco desechar completamente lo vivido aquella noche mágica donde todo parecía posible. Pero cuando llegué a casa esa mañana, con el corazón latiendo desbocado, me encontré cara a cara con otra realidad. Él estaba allí esperándome con una mirada inquisitiva. La tensión en el aire era palpable. La mirada de mi esposo me atravesaba como un rayo, y aunque intenté sonreír, la verdad se escondía detrás de mis ojos. Había algo en su forma de observarme que delataba sus sospechas. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con la ansiedad que me invadía. ¿Todo bien?, preguntó mientras servía el líquido oscuro en 2 tazas. Sí, solo un poco cansada, respondí, evitando su mirada. Mientras él hablaba sobre su día, mis pensamientos se deslizaban hacia aquella noche compartida. La conexión que había experimentado era nueva y aterradora. Había olvidado lo que era sentir mariposas en el estómago, pero ahora eran un torbellino incontrolable. Decidí que debía evaluar mis sentimientos genuinos hacia aquel amigo. Era un juego peligroso, pero no podía dejar de pensar en cómo me hacía sentir, viva, deseada y comprendida. Sin embargo, cada vez que pensaba en él, una punzada de culpa me atravesaba el pecho. ¿Te gustaría ir a la feria este fin de semana?, sugirió mi esposo, intentando romper el silencio incómodo. La feria. Las luces brillantes y los aromas de las paellas llenando el aire, todo un espectáculo que solíamos disfrutar juntos. Pero ahora esa idea me parecía distante e irrelevante. Mi mente estaba atrapada entre dos mundos, uno lleno de rutina y otro lleno de promesas no cumplidas. Quizás, dije sin convicción. El gesto en su rostro me hizo dudar. Su expresión se tornó seria y una sombra de preocupación cruzó sus ojos. La conversación continuó fluyendo entre nosotros como un río tranquilo, pero sentía que había rocas afiladas escondidas bajo la superficie. Más tarde esa tarde recibí un mensaje inesperado del amigo: «Nos vemos hoy. Necesito hablar contigo». La inquietud creció dentro de mí al leer esas palabras. Sabía que cada encuentro traía consigo más complicaciones. Finalmente llegué al café donde solíamos encontrarnos a escondidas. El lugar estaba lleno de gente riendo y disfrutando del ambiente festivo, pero para mí todo era ruido sordo ante la tormenta emocional que enfrentaba. Cuando lo vi entrar, mi corazón dio un vuelco. Su sonrisa iluminó el lugar y por un momento olvidé todo lo demás. Me acerqué al con pasos vacilantes y nos sentamos en una mesa apartada. «He estado pensando mucho en nosotros», comenzó con voz suave. «Quiero saber qué sientes realmente». Era una pregunta sencilla pero cargada de significado. Las palabras parecían flotar entre nosotros como globos listos para estallar. «No sé si puedo responderte eso», dije finalmente. «Todo es tan complicado». Él se inclinó hacia mí con intensidad, y por un instante creí ver reflejados mis propios deseos en sus ojos oscuros. ¿Complicado? O tal vez es solo miedo a cambiar lo conocido por algo nuevo, respondió con una sonrisa que parecía contener secretos profundos. El diálogo continuó fluyendo entre nosotros como si fuéramos los únicos presentes en ese bullicioso café. Hablamos sobre sueños perdidos y anhelos ocultos. Cada palabra pronunciada era como una chispa encendida en mi interior. Pero mientras conversábamos, la realidad regresó a mí como un golpe frío. ¿Qué pasaría si esto se descubría? ¿Qué perdería realmente? El peso del secreto comenzaba a ser insoportable. Cada risa compartida era una capa más sobre mis hombros ya cargados de culpa. Al regresar a casa esa noche sentí la mirada penetrante de mi esposo esperándome nuevamente. El ambiente estaba cargado con la tensión no resuelta entre nosotros. Él sabía algo, aunque no podía precisar qué era exactamente. «¿Dónde has estado?»,
Preguntó con una calma inquietante mientras dejaba las llaves sobre la mesa. Traté de mantenerme serena mientras respondía. Solo fui a dar un paseo para despejarme. Su mirada se endureció momentáneamente antes de suavizarse nuevamente como si intentara convencerse a sí mismo de que todo estaba bien. Sin embargo, las señales estaban ahí, había algo más profundo que no podía ignorar ni disimular por más tiempo. Los días pasaron arrastrándose entre encuentros furtivos y miradas furtivas hacia mi esposo. La culpa seguía creciendo como una sombra oscura detrás de cada sonrisa forzada o cada palabra amable pronunciada para mantener las apariencias intactas. Una mañana decidí enfrentar mis propios sentimientos, necesitaba hablar con aquel amigo nuevamente para aclarar lo que realmente quería. Al llegar al café habitual encontré su mirada esperándome ansiosamente. Debemos hablar, dijo al instante sin rodeos ni preámbulos innecesarios. He sentido que estamos llegando a un punto crítico aquí. Las palabras flotaban pesadas entre nosotros mientras luchaba contra el caos interno que amenazaba con desbordarse en cualquier momento. Realmente quería seguir este camino. Antes de poder responderle adecuadamente noté cómo su expresión cambió sutilmente, había algo más detrás de su interés aparente, tal vez también él tenía sus propios deseos ocultos o intenciones no reveladas aún. La conversación giró sin rumbo fijo hasta tocar temas delicados sobre el futuro y nuestros propios anhelos personales, todo parecía confuso pero emocionante al mismo tiempo, hasta que mencionó algo inesperado. No quiero ser solo tu escape. Quiero más. Las palabras resonaron dentro mío como campanas sonando lejanas pero claras al mismo tiempo. Había cruzado una línea invisible donde los deseos comenzaban a transformarse en exigencias silenciosas e insidiosas sobre mi vida actual. De regreso a casa esa noche sentí como las piezas empezaban a encajar lentamente pero dolorosamente. Las miradas sospechosas del esposo se volvían más intensas e inquietantes cada día que pasaba sin resolver nada entre ellos tres. Al entrar al hogar familiar vi cómo él me esperaba nuevamente con esa mezcla extraña entre amor y desconfianza dibujándose en su rostro cansado por tantas dudas acumuladas sin respuesta alguna. La presión aumentaba cada vez más mientras tratábamos ambos de mantenernos firmes frente a lo inevitable. ¿Podría seguir así sin perderme completamente? Y justo cuando creí haber encontrado alguna respuesta dentro mío, escuché aquel sonido familiar resonar desde la habitación contigua. El timbre del teléfono sonando insistentemente interrumpió mis pensamientos antes incluso de poder formularlos claramente. Sin saberlo aún, ese simple timbre podría cambiarlo todo. El timbre del teléfono seguía sonando, cortando el aire denso de la habitación. Con un nudo en el estómago me levanté sintiendo que cada paso hacia el salón era un recordatorio de lo que había estado ocultando. Al llegar vi la pantalla iluminada con el nombre de mi esposo, y por un instante el corazón se me detuvo. «Hola», respondí, tratando de sonar tranquila. «¿Dónde estás?» La voz sonaba tensa. «Te he estado buscando». «En casa», contesté con una voz que no era la mía. Solo estaba ocupada. ¿Ocupada con qué? Te vi salir esta mañana y no volviste a aparecer. La preocupación se mezclaba con un leve tono de reproche. No pasa nada, solo necesitaba un poco de tiempo para mí, intenté restarle importancia. Pero las palabras sonaban vacías incluso para mí. Está bien, dijo él, aunque sabía que no lo creía. Volveré pronto. Colgué y me quedé allí, sintiendo la presión del secreto aplastando mi pecho. La conexión que había forjado con su amigo era intensa y peligrosa, cada encuentro se sentía como una chispa en medio de la monotonía. Pero ahora el peso del deber parecía más abrumador que nunca. Mientras pensaba en eso, el sonido del timbre volvió a interrumpir mis pensamientos. Esta vez no era el teléfono, alguien estaba llamando a la puerta. El corazón me latía con fuerza mientras avanzaba hacia ella. ¿Sería él? La idea me llenó de nerviosismo y emoción al mismo tiempo. Al abrir la puerta, me encontré cara a cara con su amigo. Su sonrisa era encantadora, pero había algo en sus ojos que me hizo dudar. «Hola», dijo él con una voz suave pero firme. «Pensé que podría pasar a verte». «No es buen momento», respondí rápidamente cerrando un poco la puerta como si eso pudiera protegerme de lo inevitable.
Vamos, solo quiero hablar, insistió mientras empujaba suavemente la puerta para entrar. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo mientras lo dejaba pasar al salón. Me senté en el sofá mientras él tomaba asiento frente a mí, esa familiaridad entre nosotros ahora cargada de complicaciones. ¿Qué quieres?, pregunté sin rodeos. Quiero saber cómo te sientes, respondió él sin apartar los ojos de los míos. Su mirada era penetrante y desarmante al mismo tiempo. No sé si debería estar aquí hablando contigo, murmuré, sintiendo cómo las dudas empezaban a asomarse nuevamente en mi mente. Él sonrió ligeramente como si supiera algo que yo ignoraba. No puedes seguir así eternamente. Tienes que ser honesta contigo misma. Sus palabras resonaban dentro de mí como un eco inquietante. Sabía que tenía razón, vivir con este secreto era como caminar sobre una cuerda floja sin red de seguridad. No puedo dejarlo todo por esto, dije finalmente sintiendo una mezcla de ira y confusión brotar dentro mío. No estoy pidiéndote eso, respondió él rápidamente. Solo quiero ayudarte a encontrar lo que realmente deseas. Esa frase me golpeó como una ola fría. ¿Qué deseaba realmente? Las emociones reprimidas comenzaron a burbujear en mi interior mientras recordaba momentos perdidos entre risas y caricias olvidadas en mi matrimonio. Mientras hablábamos sobre mis sentimientos confusos y las expectativas sociales que pesaban sobre mí, noté cómo su tono se volvía más persuasivo. Era como si estuviera jugando con mis emociones sin siquiera darme cuenta. De repente escuchamos el sonido del coche aparcando frente a casa. Era mi esposo regresando antes de lo esperado. El pánico se apoderó de mí mientras miraba al amigo y luego hacia la puerta principal. Debo irme, dije casi en un susurro mientras me levantaba rápidamente del sofá. No te vayas así, pidió él suavemente pero firme al mismo tiempo. No puedes dejarlo todo así. No tengo otra opción, respondí casi gritando mientras corría hacia la puerta antes de cambiar de opinión y volverme hacia él por última vez. Sus ojos reflejaban frustración pero también comprensión, sabía que estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. Salí justo cuando vi entrar a mi esposo por la puerta principal, su mirada se encontró con la mía y esa chispa familiar brilló brevemente antes de desvanecerse ante la tensión palpable en el aire. ¿Todo bien?, preguntó él al notar mi expresión nerviosa. Sí, solo estaba hablando con un amigo, respondí tratando de sonar casual mientras sentía como cada palabra se convertía en un peso adicional sobre mis hombros. Mi esposo asintió lentamente pero no podía evitar notar cómo su mirada se oscurecía ligeramente al ver mi incomodidad evidente. Esa pequeña chispa entre nosotros parecía apagarse lentamente mientras nos sentábamos juntos en el sofá, compartiendo silencios incómodos más que palabras cálidas. Mientras tanto, su amigo salió por la puerta trasera sin hacer ruido alguno, su presencia había sido tan intensa como efímera, dejándome sola nuevamente ante la realidad cruda e ineludible. Estaba atrapada entre dos hombres cuyas expectativas pesaban sobre mí como cadenas invisibles pero firmes. La noche avanzó lentamente, cada minuto se sentía como una eternidad llena de pensamientos oscuros e inquietantes sobre lo que realmente quería hacer con mi vida amorosa y personal. Mientras cenábamos juntos en silencio tenso, las preguntas seguían surgiendo. ¿Era posible encontrar felicidad fuera del camino trazado? ¿O estaba condenada a vivir esta vida vacía? Cuando finalmente nos retiramos a descansar esa noche, noté cómo los sueños comenzaban a tornarse pesadillas llenas de imágenes distorsionadas, risas ahogadas detrás de puertas cerradas y miradas llenas de reproches flotando entre sombras familiares e inquietantes. Las decisiones estaban llamando insistentemente desde las esquinas más oscuras de mi mente. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando los restos de una noche que había dejado más preguntas que respuestas. La presión en mi pecho era palpable. El encuentro con el amigo había sido intenso, pero la conversación había dejado un sabor amargo. Sentía que estaba atrapada en un juego del que no podía salir. Al llegar a la cocina, el aroma del café recién hecho me recibió como un viejo conocido. Mi esposo estaba sentado a la mesa, leyendo el periódico. La rutina diaria parecía tan ajena en ese momento. Las palabras impresas en el papel se mezclaban con mis pensamientos confusos sobre lo que había sucedido entre nosotros.
Buenos días, dijo sin levantar la vista. Buenos días, respondí, tratando de sonar natural mientras mi mente vagaba hacia lo que había discutido la noche anterior. La manipulación sutil del amigo seguía resonando en mis oídos. ¿Por qué no te atreves a dejarlo todo atrás? ¿Por qué no buscas tu propia felicidad? Sus palabras no eran solo provocaciones, eran un eco de mis propios deseos reprimidos. La culpa me devoraba por dentro. Mientras él hablaba sobre su día y los planes del fin de semana, yo apenas escuchaba. Todo lo que podía pensar era en cómo ese hombre había logrado hacerme sentir viva nuevamente, pero a un costo muy alto. Decidí salir a dar un paseo por las calles de Valencia, buscando claridad entre las vibrantes festividades y los aromas de paella que llenaban el aire. Las fallas estaban cerca y la ciudad comenzaba a prepararse para la explosión de colores y fuego que caracterizaba esta celebración. Sin embargo, yo me sentía atrapada entre dos mundos, uno lleno de tradiciones y deberes familiares y otro lleno de promesas inciertas. Mientras caminaba por una plaza adornada con flores y luces, encontré una pequeña cafetería donde solía ir con amigas en tiempos más felices. Pedí un café solo y me senté junto a la ventana, observando cómo la vida continuaba sin mí. En ese instante decidí revisar mi teléfono, un mensaje del amigo iluminó la pantalla. ¿Nos vemos más tarde? Necesitamos hablar. El corazón se me aceleró ante la idea de otro encuentro clandestino. Pero al mismo tiempo una voz interna me advertía sobre las consecuencias de seguir adelante con esta relación secreta. ¿Realmente quería arriesgarlo todo por momentos efímeros? Regresé a casa con una sensación inquietante que crecía dentro de mí. Al abrir la puerta, vi a mi esposo organizando unos documentos en su escritorio. La familiaridad del hogar se sentía extraña, cada rincón parecía estar cargado de secretos no compartidos. ¿Todo bien?, preguntó al notar mi expresión distante. Sí, respondí rápidamente aunque sabía que no era cierto. En ese momento algo captó mi atención, un sobrecito blanco asomando debajo del sofá donde solía sentarme a leer. Me agaché para recogerlo y al abrirlo descubrí una carta escrita con una caligrafía cuidadosa y familiar. Las palabras comenzaron a fluir ante mis ojos, querida. Era una carta dirigida a mí por parte de mi esposo, jamás imaginé encontrarla allí. Sus palabras hablaban sobre sus sentimientos más profundos, anhelos no expresados y preocupaciones sobre nuestra relación. A medida que leía cada línea, comprendí cuánto deseaba arreglar las cosas entre nosotros antes de perderme completamente en este torbellino emocional. Las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos mientras recordaba los momentos felices compartidos juntos, risas en la playa durante el verano y cenas románticas bajo las estrellas. Era fácil olvidar esos instantes cuando estaba envuelta en los encantos engañosos del amigo. La carta también contenía un ruego: no quiero perderte. Esa frase resonó como un eco doloroso en mi mente, cada palabra era un recordatorio de lo que realmente importaba. La manipulación del amigo palidecía frente al amor genuino que aún existía entre nosotros. Cuando levanté la vista para enfrentar a mi esposo, él me miraba con preocupación evidente en su rostro. El peso del secreto se sentía abrumador, ya no podía seguir ocultando lo que estaba sucediendo dentro de mí. ¿Qué pasa?, preguntó suavemente. No puedo seguir así, murmuré mientras sostenía la carta entre mis manos temblorosas. Hay cosas que necesitamos discutir. El silencio llenó el espacio entre nosotros como una nube oscura. Sabía que este momento cambiaría todo lo que habíamos construido juntos hasta ahora. No sé si estoy preparado para escuchar, dijo finalmente él, su voz temblorosa revelando su vulnerabilidad. Debemos ser honestos, insistí mientras luchaba contra las lágrimas desbordadas por el dolor acumulado durante tanto tiempo. En ese instante crítico el sonido del teléfono interrumpió nuestra conversación tensa. Era un mensaje del amigo preguntando si aún nos veríamos esa tarde para discutir nuestros planes. El dilema se intensificó, dos hombres esperando respuestas opuestas y yo atrapada entre ellos como una marioneta sin hilos visibles pero profundamente consciente de cada movimiento que hacía hacia adelante o hacia atrás. Miré fijamente a mi esposo mientras las palabras se atascaban en mi garganta. Todo parecía desmoronarse alrededor mío ante esa decisión inminente. ¿Podría ser capaz de enfrentar al amigo?
¿O sería más fácil dejarme llevar nuevamente por sus encantos? El caos interno crecía mientras contemplaba el futuro incierto ante mí, dos caminos divergentes marcados por decisiones pasadas e impulsos presentes. Y entonces comprendí algo aterrador, quizás ya era demasiado tarde para revertir cualquier daño causado. El ruido del mundo exterior se desvanecía mientras me encontraba en una encrucijada. La revelación que había recibido sobre el amigo de mi esposo resonaba en mi mente como un eco persistente. No solo había estado manipulando mis emociones, sino que también había estado jugando con la vulnerabilidad que había expuesto, buscando satisfacer sus propios deseos egoístas. La idea de que todo lo vivido entre nosotros podía ser un mero juego me llenó de ira y confusión. En la penumbra de mi habitación, rodeada de sombras, cada rincón parecía reflejar mis sentimientos encontrados. La culpa se mezclaba con la rabia. ¿Cómo había podido dejarme llevar tan fácilmente? Las imágenes de nuestros momentos juntos se desdibujaban, transformándose en una serie de engaños y promesas vacías. La conexión que creí tan profunda ahora era un hilo frágil, a punto de romperse. Decidí que debía enfrentar a mi esposo. La idea me aterraba, sin embargo, el peso del secreto ya no podía ser ignorado. Cada día que pasaba era una carga más pesada sobre mis hombros. La noche anterior había sido especialmente difícil. Su mirada inquisitiva me seguía como un lobo acechante, y su silencio hablaba más que 1000 palabras. Tenía que actuar antes de que el miedo me paralizara por completo. Salí de casa con el corazón latiendo desbocado, dirigiéndome a la cafetería donde solíamos ir juntos. El aroma del café recién hecho y el bullicio de las conversaciones ajenas eran un contraste abrumador con mi tormento interno. Al sentarme en una mesa apartada, los recuerdos de risas compartidas y complicidad se entrelazaban con la realidad cruda que enfrentaba ahora. El tiempo pasaba lentamente mientras esperaba su llegada. Cada minuto se sentía como una eternidad, y cuando finalmente entró por la puerta, su expresión era neutra, casi distante. ¿Te encuentras bien?, preguntó al notar mi nerviosismo evidente. Su voz sonaba casi familiar, pero hoy tenía un tinte diferente. Era como si estuviera hablando con un extraño. Necesito hablar contigo, respondí con firmeza, sintiendo cómo las palabras pesaban en mi lengua. Él asintió y se sentó frente a mí, la tensión palpable entre nosotros. ¿De qué se trata?, inquirió sin rodeos. La verdad estaba al borde de mis labios, pero las dudas me asaltaban nuevamente. ¿Cómo podía explicarle lo ocurrido sin destruirlo todo? Sin embargo, no podía quedarme callada más tiempo, el momento había llegado. Sobre él, mencioné finalmente, refiriéndome al amigo que había cruzado límites inaceptables. Su reacción fue inmediata, sus ojos se oscurecieron y una sombra pasó por su rostro. ¿Qué quieres decir?, preguntó con voz tensa. Lo sé todo, afirmé sin titubear. Sé cómo ha estado manipulándome. Las palabras fluyeron con fuerza ahora. No había vuelta atrás. Él pareció tambalearse ante la revelación, su mirada se tornó intensa y preocupada. ¿Estás segura? A veces las cosas no son lo que parecen. Lo sé, insistí mientras la ira comenzaba a burbujear dentro de mí nuevamente. Me hizo creer que lo nuestro era especial cuando solo era un juego para él. La conversación tomó un giro inesperado cuando él comenzó a hablar sobre sus propias inseguridades y miedos dentro del matrimonio. Sus palabras eran sinceras pero también cargadas de dolor por lo que estaba sucediendo entre nosotros. Siempre he sentido que algo faltaba, admitió en voz baja. ¿Y crees que esto es la solución?, le pregunté con incredulidad. No lo sé, respondió con desesperación reflejada en sus ojos oscuros. Pero quiero luchar por nosotros. La intensidad del momento hizo eco en mi interior, por primera vez en mucho tiempo sentí una chispa de conexión genuina entre nosotros. Pero esa chispa fue rápidamente apagada por el recuerdo del amigo y su manipulación astuta. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, sintiendo como cada palabra pesaba como plomo en mis labios. Al salir del café, el aire fresco de Valencia me recibió como un abrazo revitalizante, pero aún así estaba atrapada en una tormenta interna implacable. Caminé sin rumbo fijo por las calles llenas de vida y color, los aromas festivos flotaban alrededor mío,
paella cocinándose cerca del mercado central y flores frescas adornando los escaparates locales. Mi mente no podía dejar de girar alrededor de las decisiones tomadas y las consecuencias inminentes que vendrían tras ellas. ¿Podría realmente enfrentar al amigo? ¿Sería capaz de cortar los lazos definitivamente? Mientras caminaba hacia casa, una sensación inquietante comenzó a crecer dentro de mí. Quizás el amigo no iba a aceptar fácilmente perderme sin luchar por lo que consideraba suyo. Esa idea me llenó de temor. Sabía hasta dónde podría llegar para mantenerme bajo su influencia. Al cruzar la puerta principal de casa, el silencio reinante parecía gritarme desde cada rincón vacío. Mi esposo estaba sentado en el sofá, mirando hacia adelante como si esperara a algo o a alguien, una imagen desgarradora y solitaria. Su expresión cambió cuando notó mi llegada, había preocupación escrita sobre su rostro cansado. ¿Todo bien?, preguntó suavemente. Necesitamos hablar, respondí nuevamente con determinación renovada pero temiendo lo inevitable. Enfrentarlo significaría abrir heridas profundas e irreparables entre nosotros dos. Mientras nos mirábamos fijamente uno al otro comprendí algo crucial: esta conversación podría cambiarlo todo o destruirnos para siempre. Sin embargo, antes de poder articular cualquier palabra más allá del umbral inicial del diálogo sincero entre nosotros dos, el sonido del timbre resonó repentinamente en toda la casa como un trueno inesperado y perturbador.